El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:10 en la mañana, recta final de A Primera Hora. ¿Alguacilado es el contralor subrogante? Le pregunto a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que está con nosotros. Hola, doctor, bienvenido, buenos días. Hola, Fabricio, buen día y un saludo a quienes nos siguen a través de la señal de Majestad. Yo creo que ahora debemos hablar del alguacil vacacionante, porque resulta que como a la madrugada le dictaron orden de prisión preventiva, va a sacar vacaciones para no dejar de ser contralor. Así nomás las cosas en nuestras instituciones de control. ¿Tiene confirmación de eso, doctor? Acabo de escuchar la declaración de su abogado defensor que dice que hará uso de sus vacaciones mientras esté en marcha este tema y que pues obviamente apelarán las medidas cautelares y demás asuntos. Ya sabemos el discurso que se maneja en estos casos. Lo cierto es que fíjate lo que es tener al principal representante del ente de control del Estado nuevamente procesado por corrupción. Y digo nuevamente no porque sea el mismo individuo, digo nuevamente porque es otro contralor procesado por la justicia. Claro, ya pasó con el tema de Carlos Polit, que fue el contralor titular. Pablo Celi era su subcontralor. Resulta que Pablo Celi luego asume la titularidad de la Contraloría por disposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición y también está siendo procesado. ¿Qué significa esto para el país? El hecho de que los dos últimos contralores han estado en el ojo del huracán, doctor. Bueno, representa por un lado algo positivo, el hecho de que ya no hay autoridades intocables, el hecho de que la justicia, cuando tiene conocimiento de presuntos actos de corrupción, más allá de que sean personas con las cuales incluso hace pocas semanas se tomaban fotos juntos, en definitiva puede actuar y tomar precauciones para que además de esas personas, al más puro estilo de lo que hemos visto durante los últimos meses, no se vayan a matrimonios o no se nos escapen a tratamientos médicos fuera del país. Pero por otro lado, especialmente para la comunidad internacional, transmite un mensaje muy negativo, el que la podredumbre institucional llega a tal punto que hasta el representante de una entidad de control que debería estar velando por el buen uso de los fondos públicos está siendo procesado por corrupción. Y ojo que si bien uno podría entrar en los tecnicismos de que esto es un asunto de delincuencia organizada y creer que además hay más complicaciones por el asunto de que esté involucrado Petroecuador, hoy escuchaba que todo se resume en definitiva, de boca de la propia fiscal, en el desvanecimiento de glosas utilizando herramientas de extorsión y chantaje. Es decir, mira Fabricio, mira aquí tengo una glosa en tu contra, has hecho mal uso de fondos públicos, esta glosa es de tanto, pues yo creo que podemos llegar a un acuerdo para que la glosa se desvanezca, ¿no? Y ahí vemos nosotros, como digo, que la podredumbre va mucho más allá de lo que creíamos en una institución que definitivamente necesita un cambio. En algún momento se había escuchado esto de que el contralor supuestamente actuaba así, doctor. Totalmente. Hay personas que ya han venido denunciando esas actuaciones. Recuerda tú, Fabricio, que incluso se llegó a denunciar que una glosa multimillonaria que pesaba sobre la transnacional Claro, la telefónica, fue desvanecida precisamente con una metodología como la que hoy denuncia la fiscal general. Probablemente esto termine siendo apenas la punta del iceberg y terminemos viendo muchos casos más comprometedores que aquellos en los que parece ser se trabajaba de esta manera dentro del sector energético. Hay una parte de un documento, del documento que emitió la Corte Nacional de Justicia para autorizar a la Fiscalía los allanamientos y las detenciones. Hay una parte del argumento que le da la fiscal a la Corte y, por ejemplo, habla justamente de aquello que aparentemente se habría desvanecido 4 o 5 glosas por $13 millones a favor de ciertas empresas. Se habla también de que una empresa estaba gerenciada por un
señor de 75 años de edad, de profesión carpintero. O sea, se habla de todo un entramado. Se menciona al ex secretario de Gabinete y ex ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Augusto Briones, como parte de ese entramado. Se menciona al ex gerente de Petroecuador, Pablo Flores, como parte de ese presunto entramado. Y se menciona que el enlace habría sido el hermano del contralor, que también ha sido abogado de varias empresas, doctor. Claro, y que ha sabido hacer la clásica de yo puedo lograr un buen resultado, o del otro lado, mira, tengo un hermano que es abogado y que te puede ayudar. Ese tipo de relaciones nefastas son las que le hacen daño a la integridad y a la transparencia en el país. Y no nos olvidemos, Fabricio, porque siempre cuando pasan estas cosas, yo en lo personal siento satisfacción de poder conversar contigo de las advertencias que en su momento hicimos, porque no nos olvidemos que el señor Celi, en este caso, es simplemente un contralor subrogante que por fuera de la Constitución fue ratificado por el bendito Consejo Transitorio. Parece ser que los desaciertos han sido más que los asuntos atinados, ¿no? Y que quienes criticábamos este tipo de actuaciones cuando tenían lugar entre 2018 y 2019, creo que hemos tenido algo de razón. Recordarás tú quizá una de las imágenes más controvertidas del señor Celi, negándose a firmar la notificación de su remoción del cargo de contralor subrogante, mientras Carlos Polit aún era contralor, rompiendo los papeles frente a la Cámara, lo que eso trajo además en consecuencia una pelea incluso judicial con la otra persona que fue nombrada como contralora subrogante, Sabet Chambún, y después el Consejo, que creo que un poco tarde, el Consejo Transitorio se dio cuenta del error que había cometido, tratando de blindar su actuación para no asumir responsabilidades a través de la Corte Constitucional. Es urgente, Fabricio, urgente, que más allá de dictámenes y más allá de cosas del Consejo de Participación Ciudadana inicie ya un concurso público para designar un nuevo contralor. Pero ¿cómo lo puede hacer? Si, por ejemplo, yo he entrevistado a varios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, entrevisté alguna vez a David Rosero, entrevisté a Hernán Ulloa, entrevisté a Sofía Almeida, entrevisté a María Fernanda Rivadeneira, por mencionar algunos nombres de consejeros con los cuales hemos conversado, y ellos dicen que no hay forma de llevar adelante el concurso porque están impedidos por ese blindaje. Tienen que esperar que se termine el periodo. Bueno, y si en este caso entonces perdemos al contralor subrogante, ¿a quién ponemos en la Contraloría? Ahí sí habría que hacer obviamente un concurso, ¿no? Ante la ausencia definitiva. Pero más allá de eso, yo creo que lo óptimo sería en este caso actuar junto a la Corte Constitucional, pedirle a la Corte Constitucional ciertos criterios. No nos olvidemos que en este caso particular estamos frente a una situación crítica. Sí, nos saldrán con el tema de la presunción de inocencia, por supuesto. Todas las personas tienen derecho a esta presunción de inocencia mientras están siendo procesadas en la justicia, pero frente a la situación crítica de nuestro país respecto de la corrupción y la falta de integridad de sus autoridades, esto es inaceptable. Así como en el espacio anterior escuchábamos a Luz Helena, la necesidad de que el alcalde, frente a todo lo que estamos viendo, dé un paso al costado, que el señor Celi, por favor, no haga uso de sus vacaciones. El señor Celi no siga percibiendo una remuneración que viene de tu bolsillo y del mío, Fabricio, mientras está preso en la cárcel 4. Que el señor Celi dé un paso al costado, que tenga dignidad, que se defienda como persona, no como contralor subrogante, que abra esa vacante para que el Consejo de Participación Ciudadana pueda urgentemente nombrar un contralor del cual podamos sentirnos orgullosos, que no tengamos que esperar otra vez un dedazo o un blindaje por el simple hecho de tenerlos de mi lado, porque aquí estamos viendo ya las consecuencias. Ahora bien, Mauricio Alarcón, al igual que nuestro invitado, a la audiencia que me sigue desde hace mucho tiempo sabe perfectamente que en lo personal he sido muy crítico, y le consta a nuestro entrevistado, he sido muy crítico sobre algunas de las actuaciones y omisiones del Consejo Transitorio y justamente el tema del Contralor. Yo ayer incluso escribí un tuit que jamás pude entender desde la lógica. Ya no pude entender por qué el Consejo no evaluó al Contralor subrogante y por qué el Consejo Transitorio, que tuvo tiempo, no llevó adelante un concurso para elegir a un nuevo Contralor. Yo le pregunto a Mauricio Alarcón, ¿por qué blindaron a Celi? ¿Por qué no evaluaron a Celi? ¿Por qué evaluaron a todo el mundo menos a Celi? ¿Por qué lo mantuvieron y encima le dieron un blindaje hasta que termine el periodo? Porque el Consejo Transitorio, Fabricio, hizo lo que le vino en gana, lo anticipamos nosotros, recordarás.
El mandato de la ciudadanía en la consulta y referendo de febrero de 2018 fue muy claro y decía que se debía hacer. No habría posibilidades a interpretaciones o a actos subjetivos como los que se dio y que no únicamente pasan por este blindaje, sino, como tú sabes, por otras tantas cosas. Aquí probablemente habría que averiguar, no sé, obviamente no quiero por ello que se tome a mal mi comentario, pero no habrá quizá habido una reunión en un departamento similar a la que hubo con Ángel Torres y Yacu Pérez. Me refiero a un departamento del señor Seraquibe, ¿no? Sería bueno preguntarle a quien ejerció de secretario del Consejo Transitorio si es que hay alguna decisión extralegal o particular por la cual se decidió blindar de una forma tan brutal al señor Celi, en lugar de proceder como se procedió con otras autoridades. ¿Habrá habido algún juego de intereses? ¿Habrá sido el señor Celi bendecido y protegido del señor Trujillo? No sabemos, simplemente son decisiones que estuvieron por fuera del mandato de febrero de 2018, propias de la discrecionalidad con la que actuó el Consejo Transitorio. Y no es el primer caso, insisto, Fabricio, ya hemos visto la consecuencia de lo actuado por ellos. Nos dejaron sin defensor público. Es el mismo caso que tenemos en este momento, un defensor público encargado. ¿Por qué? Porque ya llegada la etapa final hicieron un concurso de la peor manera para poder declararlo desierto. ¿Por qué el Consejo actual no convoca de manera inmediata el concurso para ya tener un defensor público definitivo? ¿Por qué dejaron y blindaron al señor Celi? ¿Por conveniencia? ¿Por qué hicieron lo que hicieron con otros concursos, como el del propio Consejo Nacional Electoral, que sí ha hecho un trabajo extraordinario en esta segunda vuelta, pero que recordarás tú, su designación fue producto de una rueda de prensa de Julio César Trujillo, como si él fuera la Constitución o hubiera sido la Constitución andante? Hay que poner atención a la institucionalización que se quiere hacer en el país, para que nunca más otra persona se sienta con derecho de actuar subjetivamente en detrimento de las instituciones del Estado. Mire usted, está viendo las consecuencias. Mire usted que ni siquiera la Asamblea fiscalizó las actuaciones del Contralor Subrogante, me imagino yo, por el temor de este pronunciamiento de la Corte Constitucional. La Asamblea teniendo la atribución justamente del control político sobre el Contralor. Y no sé, Fabricio, si sea el temor a la Corte Constitucional o sea el temor reverencial a la institución misma de la Contraloría. Porque si ahora estamos viendo que posiblemente teníamos un contralor subrogante que actuaba de manera discrecional para presionar y obtener beneficios, no me extrañaría que por ahí estén guardadas algunas investigaciones respecto de asambleístas que eran herramientas de chantaje para que no den paso al juicio político, ¿no? En ese sentido, tú sabes perfectamente bien que más allá del poder de fiscalización que tenga una asamblea, hay dos instituciones autónomas que forman parte de otras funciones del Estado y que tienen un poder superior e intimidante respecto de las actuaciones políticas, la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado. Ojalá no nos enteremos en el corto plazo que el Contralor utilizó herramientas similares a las que en teoría habría utilizado en este caso por el que se le investiga para que la Asamblea Nacional no lo fiscalice. Claro que es un tema que está allí, o sea, la actual Asamblea tuvo todo el tiempo para fiscalizar al actual Contralor. Yo no asocio la fiscalización automáticamente con un juicio político, pero sí con el seguimiento, con el pedido de información, con la convocatoria a comparecencias ante la Asamblea para que se explique, pero el Contralor de alguna forma tuvo un blindaje inexplicable que digo, ahí uno se pone a reflexionar en esta duda. ¿Lo mantuvieron por conveniencia, siendo el único que no fue evaluado, doctor? Yo creo que definitivamente hay algo por ahí. No hay una razón ni constitucional ni legal, porque recuerda que el Consejo Transitorio adoptó poderes extraordinarios para hacer lo que hicieron. Ellos decían que estaban actuando conforme a la Constitución y a la ley, pero eso poco les importó cuando evaluaron a la Corte Constitucional. Sin tener atribución para eso. Más allá de que la Corte Constitucional anterior era impresentable. O sea, creo que por la discusión no va por ahí. Aquí no estamos, Fabricio, defendiendo personas. Aquí lo que estamos diciendo es que no se puede ni se debe actuar a conveniencia. Y eso es lo que hizo el Consejo Transitorio. Cuando me convenía salirme del mandato de la consulta popular, evaluaba la Corte Constitucional. Cuando no me convenía, blindaba al Contralor Subrogante. ¿Qué habrá habido detrás? A mí sí me queda una gran incógnita. Espero que no haya sido alguna negociación debajo de la mesa.
Y pues en este momento, ya con la suerte echada en las distintas instituciones, y dado que la Constitución con todo su contenido sigue plenamente vigente y sin enmiendas, porque recuerda que no pasaron aquellas que se discutían al interior de la Asamblea Nacional, lo óptimo sería que, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya empiece a trabajar el concurso para renovar parcialmente el CNE, para renovar parcialmente el Tribunal Contencioso Electoral, para nombrar un defensor público definitivo y, ¿por qué no? Por último, actuando junto a la Corte Constitucional, nombrar un nuevo contralor. Este país ya no merece instituciones que tengan tacha, no merece autoridades que estén siendo procesadas judicialmente por sus acciones poco atadas a la integridad y a la ética. El país es una recuperación institucional. No hablamos de reconciliación y de unidad. Empecemos por poner a la gente en el lugar que le corresponde, a los corruptos ante la justicia y a las personas honestas, íntegras y capaces al frente de las instituciones que tienen que llevar adelante la gran tarea, en este caso, de fiscalizar lo público. Para finalizar, doctor Mauricio Alarcón, quiero pedir una reflexión sobre uno de los primeros anuncios que ha hecho el presidente electo Guillermo Lasso en estos primeros 2 o 3 días después, pues, de haber obtenido la victoria el pasado domingo. Él dice que va a convocar una consulta popular, tomando en cuenta que en la Asamblea no prosperó el trámite de la reforma parcial a la Constitución promovida por el Comité por la Institucionalización Democrática que lidera el doctor Pablo Dávila para que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La idea era que la Asamblea apruebe ese proyecto y que se someta al escrutinio popular a través de una consulta plebiscitaria. Eso dice la norma constitucional y así fue como resolvió la Corte Constitucional el camino para tramitar esa modificación constitucional. No prosperó el tema. El presidente electo Guillermo Lasso anuncia el día lunes, me parece, que va a convocar una consulta popular para que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana. Pero hay el pronunciamiento previo de la Corte que dicen, momentito, primero tiene que ser aprobado por la Asamblea e ir al pronunciamiento popular. ¿Qué le parece a usted esto? Ahí tenemos nosotros que limitarnos a lo que dice la Constitución en el marco estricto del respeto al Estado de Derecho. Y a la Corte Constitucional, cuando se le consultó sobre el proceso de eliminación al Consejo de Participación, aprobó a través efectivamente de un dictamen favorable, por supuesto, una propuesta de reforma parcial. No nos olvidemos que en este caso se refería específicamente a la recolección de firmas para pasar por el proceso de reforma. De acuerdo a lo que dice la Constitución, ustedes saben que se requeriría en este caso un número específico de firmas relacionado con el padrón electoral, el 1%, 133 mil firmas aproximadamente, para entrar a la Asamblea Nacional y cerrar con el proceso de participación ciudadana manifestado a través de un voto de la ciudadanía. Si es que el señor Guillermo Lasso, presidente electo, quiere llevar adelante una consulta popular sobre este tema, no nos olvidemos que requiere el dictamen previo de la Corte, en cuyo caso los actuales miembros o ratificarán lo que ya dijeron respecto de los procesos anteriores o emitirán un dictamen específico respecto de la iniciativa del presidente. O sea, necesariamente, si al presidente electo y en funciones quiere eliminar el Consejo de Participación Ciudadana mediante una modificación constitucional, necesita el dictamen de la Corte previo. Necesita pasar por la Corte Constitucional. Ya, y uno, digamos, a priori, uno entendería que la Corte no debería desdecirse de lo que dijo anteriormente sobre el procedimiento. Efectivamente, y eso es lo que habría que esperar en este caso, porque por supuesto se hablaba, insisto, y esto es quizá un laberinto en función de los términos, cuando se decía que la reforma parcial era el camino para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Eso está contemplado en un artículo de la Constitución. Ese artículo, el 442, es el que nos dice que lo que hay que hacer es recoger firmas, pasar por la Asamblea Nacional y terminar en un referendo que requiere además la mitad más uno de los votos válidos. Si es que nos vamos por otro camino, tiene que obligatoriamente pasar por la Corte Constitucional, que desde mi punto de vista, con toda seguridad, ratificará el dictamen que emitió hace muy poco
Estamos hablando que este dictamen se emitió en agosto de 2019, estamos hablando que son menos de 2 años. Y por supuesto hay otros caminos para llevar a cabo consultas populares que reformen parcialmente la Constitución, enmienden parcialmente la Constitución, pero en este caso ya hay un precedente del más alto organismo de control constitucional del Estado. Correcto. Doctor Alarcón, le agradezco por estos minutos con su criterio sobre la situación del Contralor subrogante Pablo Celi. Muy amable, que tenga un buen día. Y de paso, Fabricio, gracias, a desearle unas buenas vacaciones al Contralor subrogante 4, que esperemos que se porte bien y que más bien dé un paso al costado y renuncie para poder tener un Contralor definitivo del cual sentirnos orgullosos. Muchas gracias. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con su visión sobre la situación del Contralor General del Estado.